recuperamos una sección que compartíamos con la biblioteca de San Javier. Es una sección de la biblioteca, nosotros únicamente somos sus altavoces en este tiempo de radio, con un programa que ellos venían desarrollando, con aquel título genérico que seguro que ustedes recuerdan, Mi primera vez aquí en San Javier. Vamos haciendo un recorrido con esos mayores de matrícula de honor que nosotros llamamos. Ellos son el testimonio vivo de esa historia que muchos de nosotros hoy estamos disfrutando, estamos viviendo. Nuestra invitada esta mañana es doña Josefina Hernández Sarmiento. Ella nació hace un buen puñado de años. Nació en el año 1929 en Orihuela. Tiene en la actualidad, si han hecho las cuentas, 86 años y lleva nada más y nada menos que 62 años viviendo aquí. Desde el año 1953 reside en San Javier y vino con 24 años a la Ciudad del Aire. ¿Cómo sería entonces la Ciudad del Aire? Nos lo va a contar Josefina. Con esposo, era Pedro el jardinero, y con 2 hijos. A su marido lo conoció en una fiesta de Urchillo. Venía de la guerra civil, seco, lleno de piojos y llagas, pero se enamoró. Su infancia, en los años del hambre de la posguerra, su juventud durante la dictadura franquista, maduró en el principio de la democracia. Vivió el desarrollismo español de los años 70 y 80 y el estado de bienestar en su punto álgido en los 90 y también su decaimiento actual. Pero nos lo va a contar ella todo. Josefina Hernández Sarmiento, muy buenos días y bienvenida. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya una vida. Bueno, ha vivido de todo, ¿eh? Está remendada, con muchos potes y puestas, pero yo voy tirando, el Señor quiere que esté aquí y así voy. Pero lo ha vivido usted casi todo. Sí, claro, son muchos años y los voy llevando bien. Voy llevando bien, mis hijos me quieren mucho, mis nietos, incluso Tony, que siempre está conmigo. Incluso yo como... Y nada, y... ¿qué más? Bueno, pues nada, yo lo primero que se me ocurre preguntarle es cómo es esa llegada a la Ciudad del Aire. ¿Por qué deciden desplazarse desde la vecina Orihuela hasta San Javier y recalar en la Ciudad del Aire? Por la sencilla razón de que mi marido, como todos los cadetes, montaban tantas macetas y tanto adorno y tantas cosas de jardinería, pues lo llamaron. Sí. Y estaba trabajando en Bacuñana, en una casa de jardín en Orihuela. Lo llamaron aquí y el coronel le dijo, cuando vio la preparación de mi marido, le vio que se comportaba, dice, bueno, dice, ¿tú te podrías venir aquí con de jardinero? Dice, pues yo sí, si me dan casa, luz y agua, pues entonces estaba todo muy pobre. Y pues sí, dice, pues sí, te vas a venir. Y a los 15 días o 20 días estaba yo en la Ciudad del Aire. Yeah. Tenían proyectado irme a los bloques de aviación, pero como no había desocupado la vivienda que yo tenía que estar, pues entonces en la casa de un caserío viejo que había ahí, de los dueños de la Ciudad del Aire, de la Ciudad del Aire, sí. Pues hicieron 6 viviendas y entre ellas la nuestra. Pero no tenían ni cuarto de aseo, o sea, tenía cuarto de aseo, tenía váter, pero ducha no. Entonces mi marido, como tenía que ducharse todos los días por la jardinería que sudaba y todo, entonces el coronel mandó que hiciera una ducha a nosotros. Y es el único edificio que tenía ducha, de las 4 viviendas. De las 4 viviendas que había. 6 viviendas. ¿Y cómo era la gente entonces? ¿Cómo era? Si pudiéramos recuperar como una fotografía de esas en color sepia de la Ciudad del Aire, ¿qué recuerdo tiene usted? Pues recuerdo tengo que, no sé, había mucha gente militar y yo, muy sencillota, vestía con un delantal y todo, que llevaba siempre puesto. ¿Usted? Costumbre, digo, abuela mía, digo, usted. Tú, llevabas un delantal. Un delantal que dice el que me traía los muebles, dice, y es que no te quitas el delantal. Y digo, ¿por qué? Me voy a quitar el delantal. Dice, es que en la Ciudad del Aire tan subidos, entonces cogí y me quité el delantal. Y se quitó el delantal. Y ya no lo volví a poner. Pero seguro que era la misma con delantal que sin él, ¿no? Y a mí me acogieron, no sé, extraña. ¿Sí? La gente capitana y toda la gente, pues íbamos allá al economato, comprar la carne y las cosas para gastar, y me miraban así de rojo. Con cierta suspicacia. Porque yo iba muy sencilla, pero iba limpia, iba bien, iba ordenada, no estaba mal en los 24 años, que estaba bastante bien, y ellos me miraban como diciendo... Con cierto recelo, encima del hombro. Con cierto recelo, como sí. No hay que mirar nunca a nadie, ¿verdad? A nadie.
ni en esos años, ni ahora tampoco, porque también ahora hay gente que mira por encima del hombro, Josefina, no Sí, se sí. crea, no se Sí, crea sí, usted. sí. Vamos a presentar a nuestros invitados. Yo quería romper el hielo Muy y bien. ahora ya abrimos la mesa de tertulia, porque han querido estar con nosotros Emilia Martínez, que yo sé que es muy buena amiga Yo la quiero, suya, ¿verdad? yo la quiero mucho. Es Yo la quiero mucho. casi como si fueran de la misma generación. Yo la ¿eh? noto, la quiero como si fuera una hermanita mía. Sí, es que Emilia es muy un buena tesoro para persona, mí. es muy buena. Siempre me ha recibido bien. Es muy buena. Me acuerdo que cuando me eligieron reina en la fiesta... Ah, que empezó a fue usted decirme- reina de las Sí. fiestas, eso nos lo contará ahora también, sí. Y me empezó a decirme reina, reina, y siempre mi reina, siempre reina. Y después ya pasaron los años, y muchacha, que yo no soy tu reina, si tú serás reina mía, Serás siempre. Mi reina. Pues eso es que usted lo merece, ¿verdad? Eso es Pues que no lo usted lo sé. merece, ¿verdad, Emilia? Sí. Buenos días, Emilia. Hola, muy buenos días. La verdad que bueno, yo quería estar hoy aquí, no quería perdérmelo porque Fina es muy especial. Allí en el centro, antes contábamos que yo llegué y a los poquitos días ella se hizo socia del centro. Y entonces han sido pues 20 años trabajando juntas y es, bueno, sí, mi reina como mi abuela. Y yo decía, venga, Fina, y tal. Y es verdad, desde que salió reina, digo, tú eres mi reina, porque es que además era verdad, siempre, todos los días. Jamás en todo el tiempo me dijo nada que no. Siempre estaba ahí. Bueno, te lo tendréis lleno de trofeos, porque Sí. Su casa está llena de trofeos. Sí, siempre participaba en todo. Bueno, me he acordado ahora en lo de jardinería. Hacemos un concurso de plantas, las plantas más bonitas. La reina del jardín, era la reina del jardín. La reina también. del jardín. Vamos a saludar a Toni Díaz. Bueno. Toni Díaz es nuestro compañero, él es el coordinador de las bibliotecas municipales y además es el nieto. Mi nieto. Soy Es su el nieto, Toni. Uno de sus nietos, sí. ¿Y dónde tenías esta abuela guardada que no nos Bueno, lo habías contado? En su casa y en todos lados, sí. Nos vemos a menudo, la verdad es que es una joya y tal, ¿no? Una mujer siempre con una sonrisa en la boca, Sí, la tiene, sí. que eso es una maravilla. Sí. Nunca hay problema tan gordo que no le borre esa sonrisa, esa predisposición al optimismo. Tenga 86 años o 20 y tantos, o sea, desde siempre, ¿no? Una mujer muy optimista. Y eso a mí me ha llenado mucho y he aprendido muchísimo de ella, la verdad. Me han preparado un cumpleaños este año. Bueno. Extraordinario, ha venido toda la familia. Bueno, es que 86 años es Son para santos. celebrarlo de esa forma. Y gracias a Dios. Me han contado que usted era muy amiga de la mujer del coronel cuando llegó a la Ciudad del Aire, ¿era así? Cuéntenos. Me ayuda, una vez estuve yo enferma, o sea, nació mi Tere, Sí. vino con una bandeja de pasteles Sí. a verme, a ver mi niña, pues estaba prendada de mí. Cada vez que pasaba, yo tenía a mis niños arregladitos, con traje. ¿Cuántos hijos tenía? A aquella fecha tenía dos. Dos. Tenía la Finín, que la tengo en el Paraguay siendo misiones, Ajá. y que la madre de La Tony, madre de Toni, sí. y tenía a mi hijo Pedro. Ujú. Pedro ¿Y era chiquito. cuál era la relación que tenía usted en ese lugar en el que, ya nos lo ha recordado, nosotros también lo sabíamos, donde había ese clasismo y esa, ¿verdad? Pues yo estaba en mi sitio porque yo era de abajo y ellas eran de arriba. Entonces yo respetaba mucho a todos los militares. Y además me ha gustado siempre mucho los militares. Sí, ¿no? Siempre me ha gustado mucho. Pero Pero tenía usted una relación estrecha con ella. con ella sí. Y era muy especial. Además tenía el chofer el coronel, tenía vecino mío. Vivía en el mismo edificio. Y nada, bueno, Cuenta la- cosas buenas y cosas malas. Me acuerdo que pusieron el economato nuevo. Sí, Y resulta que los que estaban encargados de ellos, del economato. que era Pedro y Antonio, pues me apreciaban muchísimo. Y entonces me dijeron, dice, Fina, porque entonces se estaba pasando muy mal. Hablamos del año 53. 53. 53. Sí. Y se estaba pasando Que muy estamos, mal. posguerra, habíamos salido de la posguerra, pero estábamos todavía en... Aún no habíamos salido de la posguerra. Aún no se había salido en aquel año, ¿no? Y había que ser vales para ir a sacar comida de la base y todo, Sí. porque no se podía ir en ¿Y el se estaba economato. pasando hambre literalmente? Bueno, hambre no. Necesidades. Pero necesidades y Hombre. caprichos no había. No había. No había. Ujú. No ¿Y había, entonces qué imposible. pasó? Pues que me avisa, dice, porque yo que tenía falta de un abrigo. Y me avisa Antonio, dice, cuando venga, que van a venir, dice, los abrigos. para Un catálogo de Ah, tejidos. un catálogo para que usted eligiera el abrigo. Sí, sí. Dice, yo te llamo, dice Antonio, yo te llamo. Y estaba en mi casa así, la calle y el calabato. Ujú. Y va y sale fuera, Fina, que digo, ¿qué? Dice, ven. Digo, ¿qué pasa? Llega Benito ya. Y entonces llegué y había una cola. Pero no había guardado el sitio.
Ajá. Y había antes Qué mía una enchufada. señora... Era una enchufada. Ahí fue una enchufada, Josefina. Estaba enchufada. Hay que decirlo, que ahí estuvo usted dice, enchufada. Hay un refrán que dice que tener amigos están en el infierno. Esto es. Y Antonio era su amigo. El amigo. Y entonces me guardó el sitio. Sí. Fina, ven, que te toca. Entonces mi señora empezó a echarme el catálogo. Y cuando llegué digo, ay, pues este. Y la señora, un capitán que se acaba de salir, de pasar la regla, llega y dice, pues a mí me lo borras. Dice, porque yo no voy a vestir, no voy vestida igual que la mujer de un jardinero. ¿Y qué dijo usted, Josefina? Y yo me callé, no dije nada. Y Antonio es así, carga. Y él siguió su camino. Luego de eso lo dice a mi modista, que era Fina de la Contreras, que era muy modista. Sí, una Una modista. era Una maestra de las mejores que habían. Y se lo dije. Dice, sí. Y pues te voy a hacer un señor abrigo. El abrigo más elegante de toda Y la hizo comarca un del Mar abrigo Menor. que cuando entraba a la iglesia de ahí de Loreto, muchas volvían la cabeza. Ay. Un abrigo precioso. Yo el pelo hasta media espalda casi. Que usted era una mujer guapa. Tiene que En haber aquellos sido muy tiempos sí, guapa, estaba ¿eh? bastante bien. Sí. Y nada. Lo que ahí siempre queda, ¿eh? Y Lo que ahora ahí está siempre queda. guapísima. Ahora está Lo que ahí guapísima. siempre queda. Bueno, ¿Me yo- dejáis que le haga Sí, una preguntita? y Y las tal? que quieras, es Que tu abuela. Bueno, no, es que es una cosa que para mí es una cosa muy bella y tal, cómo aprendió a leer y a escribir. Es una historia preciosa, casi de cuento, y me gustaría que lo Que hiciera nos la público contara. en este Pues programa. cuando Venga. en aquellos tiempos que éramos tiempos de guerra, yo tenía 10 añicos, acababa de terminar la guerra, mi madre no nos había metido, sabía ya leer, pero ella no daba tiempo a ayudar a nosotros, a llegar a nosotros. Y entonces me mandó a un colegio. a un colegio. Pero era una sala de estas de graneros, de ponerlo así, porque no había sitio. Y la escalera así estrechicas, sin agarradores, sin nada, había que agarrarse la pared para subir. Y llevar tu sillita chiquitita porque no podías. No había silla. No había sitio. No había y silla. uno se cabía, nos sentábamos. Y yo vi toda la cola delante de mí, y nosotros llevábamos catones, que aquello se llamaba catón. Lo que llevabas en vez de un libro era un catón. Un catón. ¿Y esto qué era? ¿Cómo era el catón? Como era como un libro, pero sin hojas, Ah, ya. para poner la primera sílaba, la primera Como una palabra. pizarra. Como una pizarra. Una pizarra, sí. Ya. Y yo vi que iba adelante, pasando, y ella cada vez que llegaba una y no sabía, pero si no habíamos ido nunca al colegio, Claro. pues vi los guantazos que le pegaba, Anda. y yo cogí mi silleta, cogí las caras, ¿a dónde vas, Fina, dónde vas, Josefa? Me decía Josefa, ¿a dónde vas? Pues yo me escapé, Y te llegué a mi escapaste. casa. Sí. Y mi madre dice, ¿pero por qué estás al colegio? Digo, porque yo, lo más que me pega mi madre. Muy bien, muy bien. Y a mí no tiene por qué pegarme nadie. Muy bien. Y las bien. cartas, abuela, ¿cómo Calla. aprendiste? Y entonces, claro, pero entonces se quedó sin aprender a leer y a Claro. escribir. No sabía nada. No sabía nada. Entonces mi madre, como tenía mis hermanos, mi padre estaba enfermo, Sí. y estaba trabajando en una yesera, pues eran pequeños, el Manolo tenía 11 años, y el otro pues 10 o 12 años. Pequeños, ¿no? sí. Pequeños los dos. Y entonces mi madre dice, bueno, pues voy a poner un muchacho que le estudie, que le enseñe a estudiar. Y lo ponía. Y yo estaba alrededor. Allí nomás que, entonces en aquellos tiempos nomás que eran los chicos, las chicas no tenían derecho a Claro, nada. sí, sí. Y entonces mi madre pues cogió y bueno, lo llamó al muchacho este, sin poder pagarle, pero bueno, le pagó lo que pudo. Y entonces yo... Para que también- sus hermanos yo- aprendieran a Sí. leer y a escribir. a los dos hermanos. A los dos hermanos. Pero yo estaba alrededor y estaba oyendo. ¿Y sabes qué hice? De memoria nada más aprendí el abecedario. Como Fomos lo decía, el ¡Qué abecedario. espabilada! Le Josefina. aprendí el abecedario y fui uniendo palabras, hasta que saqué la... Entonces mi madre me ayudó un poquito. Y las cartas con el Y a abuelo. los 16 años me salió novio. Fui a la fiesta Bueno, a Urchillo, bueno. fui a la fiesta a Urchillo y fue cuando se acercó. Cuando conoció a Pedro, Sí, el la- jardinero. Todo lleno de... Llevaba un empeine aquí grandísimo, Sí. que llevaba un potillo que le había hecho su madre, Era guapo Pedro. Buah. pero era un caballero, que diga yo. Sí. Sí. Era un caballero, siempre puesto su corbata, siempre bien arreglado. Sus ojazos pardos. Qué gusto de verlo. Qué guapo. Sí, muy guapo. Yo he celebrado las bodas de oro con él. Bueno, Y es qué una suerte, preciosidad, ¿no? Qué porque suerte ha yo- tenido. Sí. Y entonces lo que estaba diciendo... Bueno, entonces Lo de las cartas. estamos en las cartas. Las cartas. Y Quedamos entonces- que usted aprende y va uniendo, ¿no? Va uniendo las palabras. Va uniendo las palabras. Y hasta ahí. 16 años. En un baile conoce al que después Después fue su marido. a un viaje de Ursillo, la fiesta de Ah, la fiesta, la sí. patrona. Las fiestas, sí. Lo conocí a él Sí. y no quería, pero me gustó y ya lo seguí. Y bailó con él. Ah, claro. Y entonces su jefe lo mandó a Onil, a Albacete, a trabajar. Sí. Y entonces, claro, que venía cada 15 días. Y entonces me mandaba las cartas, me escribía. Y yo tenía que responderle esas cartas.
Y yo le escribía los garabatos que yo podía escribir, después para acá rectificaba lo que yo había hecho mal. Lo que habías hecho mal. Y así me enseñé. Con Y es lo que cartas sé de ahora. amor. Con cartas de Es amor. superbonito. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Superbonito. Con cartas de amor aprendió a escribir. Claro, a escribir. A escribir. Y a leer, Y a leer. que no sabía tampoco mucho. Ujú. Yo quiero también que esa fotografía que yo quería que recuperara de la Ciudad del Aire, si podemos hacerla en Santiago de la Ribera. Santiago de la Ribera, en esos años, en 1953 es el dato sí. que yo tengo. Santiago de la Ribera, ¿cómo era Santiago de la Pues Ribera? había unas Josefina? casas de pescadores y ya está. Y ya está. Muchos pinadas, muchos árboles de carretera era estrechita, Sí, que no podían pasar coches, había pocos coches entonces. muy pocos Claro. coches, claro. Camiones por aquí no podían pasar y nada, estaba bastante deteriorada. Luego ya empezaba a meter el turismo, entrar el turismo y a empezar obras y a hacer cosas, levantar casas, edificios y nada, y bastante bien. Y yo ya de allí de la Ciudad del Aire me fui a los bloques de aviación Sí. y allí me decían que mi hija mayor no era mi hija, que era mi sobrina. ¿Por qué? Porque parecíamos hermanas. ¿Ah, sí? Ah, mírala. O sea que se mantuvo joven ¿Qué? muchos años, ¿no? Coqueta no Muy es. jovencita, qué coqueta, qué Comentaba, coqueta. la una decía, no, que si esa es sobrina de ella. Dice que no, que es su hija, que no es posible. Y si yo iba a la playa con mis nietos, mis 3 nietos, su hermana y su hermana. Este es Tony, es que Sí. estamos en la radio y dice este, la gente no lo vea este. Tony. Iba a la playa y me decían que eran mis hijos, y eran mis nietos. Y eran sus nietos. Y bueno, y el secreto para mantenerse, porque Emilia y yo vamos tomando nota, ¿eh? El secreto para mantenerse así lozana y joven y guapa, ¿cuál ha sido el secreto? Pues ¿Usted es qué ha hecho usted a lo largo de Ser muy sencilla. la vida? Porque sabemos que su marido era jardinero, pero ¿usted qué ha hecho? Yo he hecho pues mantenerme bien, cuidarme lo que se podía entonces y bien. He sido muy sencilla siempre, no guardar rencores a nadie, ni pelea con nadie. Eso está bien, ¿eh? Y eso está muy bien. Eso suma años. Sí, sí. Claro. O por lo menos lo que nos toque vivir lo vivimos mejor. Oye, y en los 50, cuando paseabas con el abuelo por la playa, por ahí por la ribera, ¿qué es lo que hacíais? Pues que entonces estaba muy desierto, había poca gente, no había turismo, no había nada. Sí. Había montañas, o sea, muchas piedras, muchas cosas por toda la orilla de la playa. Mi marido había venido, como ya era el jardinero de ahí de la base, pues lo habían mandado con vacas Sí. y todo, a labrar todo aquello, sacar piedras. Hasta mi hermano que estaba en Orihuela vino a ayudarle A su le marido. pagaban a mi marido, Sí. y tenía lo menos 12 hombres ayudando a sacar piedras, chinarro y todo para formar el jardín que hicieron. Hicieron toda la orilla de playa, desde la puntica Sí. a Punta Brava, toda esa playa que hay de Albolata. El jardín que hasta Todo- ahora... todo Todo ese eso jardín lo que hizo mi está- marido. Su marido. Y empezó a poner gadiolos, rosales, de estas clases. Y esa capitana y todo estaban locas de alegría. La de Coronel, dice, ese hombre es una maravilla. Tenían flores preciosas. Luego ya les dieron el kiosco, iban allá a tomar refresco los críos y se pasó muy bien. Ya me hice sociedad del casino, suboficiales, Sí. y íbamos, cada vez que íbamos, pues, la gente nos miraba, íbamos los dos, siempre parecíamos grandes siendo pequeños como éramos. Ah, yo parecía grande siendo pequeños, qué bonito. Ahí nació la Tere, nació Antonio Luis y nada, lo pasamos bastante bien. Tenía muchos compañeros, muchas amistades allí, pero en mi clase, claro. La gente grande, pues me miraban y a una me saludaban, a otra. Ya te digo, había esa señora Y que eso, cada vez que pasaba. ¿cree usted que ahora, fíjese, donde estamos ya situados, lo que ha corrido la vida, lo que han corrido también las personas, ¿podemos a estas alturas decir que ese clasismo ha desaparecido o no? Pues creo que no. Creo que no. Aún No, pero no, a lo mejor algo relajado sí que está, ¿no? Sí, Suavizado, eso sí. digamos, Sí. sería la palabra, ¿no? Sí. La vida ha cambiado mucho. Hay La vida mucho cambia menos, mucho. pero Ay, todavía... todavía. Aún queda mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor los hijos de Tony ya dicen, bueno, pues resulta que no, que eso es historia. Lo contaba Sí. nuestra bisabuela. Sí, 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 ¿No? lo del clasismo y tal, yo no lo veo hoy en día, pero entiendo que pueda... Esas Claro, reminiscencias, exacto, ¿no? Que pueda haber, pero en fin, es una tontería, quiero decir, Claro. que hoy en día Nada, que no vamos a prestarle que no tiene ningún ninguna valor, atención. ¿no? Claro, eso No. todavía hay, pero es al revés. Ahora, Sí. a los que sí- Es a los- anecdótico, a los- ¿no? Sí, y a los que miran más precisamente son a esas personas Sí, que son es clasistas. A los que anecdótico. miran desde arriba, a los que miran desde... Exactamente, esas personas son las que no queremos acercarnos a Bueno, ellas. cuando llegas a San Javier y Les voy a llegas... contar primero la anécdota de Antón de Pedro. Se nos va el Venga, pues programa. vamos con una anécdota, pero muy rapidita, vamos a contarla. Pues resulta que al chiquillo le tenían, como era tan buenazo,
todos los críos de la... Su hijo, de la jefa. sí. Estaban yendo todos juntos al colegio. de Era un Loreto. crío muy bueno. Era bueno además y abusaban todos los niños, le pegaban mucho, siempre iba lisiado, siempre se veía con Vaya. Y un día lo tuve malo con la garganta, malo, y estuvo en casa unos días. Y un día pues lo veo que estaba, porque había mucha basura por la isla del aire, muchas basuras. Y empezó a coger el bote de tomate y a apilarlos. Y llegó a una altura así de botes, todo lleno de arena, de tierra. Y de cara a los colegios. Cuando los niños empezaron a salir, empezó a coger bote y tirarlo a la cara de todo, a la cara de todo, y ya no se metieron con él. Bueno, dije, hay que tenerlo en cuenta. Ahí montó Este su hay que tenerlo en retaguardia. cuenta. El guardia No sé. jurado que había dice, con ellos, venga Pedro, tírale al cuello, tírale. Me imagino estas pelis de neorrealismo italiano, Sí, ¿no? sí. En blanco Y a mí y me negro, dejó blanco ¿no? y negro. A Que mí me dejó relatan esas alucinar mi niño, yo historias, no ¿no? esperaba eso de él. Pero se pendió como un gato. Bueno, Tony tenía una pregunta que quería hacerle. Vamos rápido. Sí, bueno, llegamos a San Javier, son los años 1963, cuando llegas aquí a los pisos de aviación, y a mí me gustaría que dijeras público cómo era San Javier, qué hacíais con el ocio en San Javier, cuando llegaba el fin de semana, ¿dónde ibais y qué Venga. hacíais? Por fin de semana, por la mayoría de las veces, en casa casi. Pero salíamos a dar un paseo por la plaza, que la plaza estaba de otra forma, habían palmeras, había asientos, había kioscos con cosas para tomar, y la gente lo pasaba muy feliz. Nosotros estábamos en la iglesia, salíamos, estábamos ahí sentados, se lo pasábamos bien. ¿Y detrás de la iglesia qué había? Detrás de la iglesia estaba el cementerio, El cementerio. Sí. Que lo trasladaron a otro sitio. Y ¿Y las misas, abuela, cómo eran las la misas? misa era el cura la hacía de espaldas. A la gente. Sí, de espaldas a la gente, La sí. misa la hacía de espaldas. ¿Qué le parecía a usted que hicieran las misas de espaldas a la gente? Y lo hacía en latín. Yo sabía rezar el rosario en latín. Sabía latín. O sea, aprendió a escribir, a leer y escribir mandando cartas de amor y aprendió hasta latín. Yendo a misa. Escuchando la misa, vamos. Aprendió hasta latín. Sí, yo veía que las mayores, bueno, ya yo era una mujer joven aún, con 25, 26, 28 años, no, tenía más, tenía 30 y algo, porque pasé 8 años en la Ciudad del Aire. Sí. Y entonces, cuando iba a misa, pues veía que las mujeres, y incluso ahí en Bigatro, donde yo vivía en Bigatro también, que las mujeres en vez de oír la misa, rezaban rosario, Sí. porque no entendía lo que decían. Claro. Claro. Y el cura se subía arriba al púlpito y decía que los chicos con las chicas en los colegios no tenían que estar, que eso era una poca vergüenza, Ay, Dios que mío. sí, Que si pero- las faldas... que esa ¿Cómo falda- hemos cambiado, ¿Cómo hemos cambiado? Sí. Y luego en la ciudad, Menos mal. aquí en San Javier, un día yo a mí, porque yo siempre la llevaba a la Maritere como una pollita muy arregladita. hija. A su hija, a su Todos hija. mis hijos, pero la pequeña la llevaba siempre. Y entonces, y llevaba una faldita blanca, plisadita, y un ejercicio, creo que era submarino, no sé, Sí. era monísima. Y llegamos a la iglesia, y va el cura, se queda mirando, que era don Joaquín. Ah, don Joaquín. Se queda mirándola y se queda así mirándola. Dice, niña, dile a tu madre si es que no tenía 2 dedicos más de tela para ponerte en la falda. Y yo me dio En una fin, vergüenza. En fin, esas cosas. Qué pena, porque es usted un libro abierto. Pero estamos llegando al muy final. Yo no sé por qué Jesús ya hace un ratito que me ha dicho que quedaban 5 minutos. Sí. Jesús, y no queda nada, ¿verdad? En 2 minutos, su llegada al centro de mayores, al hogar de tercera edad. Ay, es que eso fue un viaje que hicieron en San Javier, o sea, en el hogar de los mayores, y no sé por qué Pedro le adivó, dice, vamos con ellos, digo, bueno, vamos. Y ahí conocí a María, la de Valentín, y varias amigas, y conocí también a Isabela de Jerónimo, que también iba con nosotros, conocí a mucha gente, y entonces nos hicimos todos amigos, y me animaron, apúntate, que no, muchacha, apúntate. Y entonces Pedro Y no dice, te querías apuntar porque pensabas que eso era de mayores. Claro. no, que yo estaba acostumbrada ya a estar en la Ciudad del Aire, en el casino sí. de su Hombre. Y yo eso me sabía, no sé, lo veía una cosa rara. Pero entonces ya cuando ya entré y ya me acogieron muy bien, todos, me acogieron estupendamente, nunca he tenido un no. Nada más que había una persona y tú lo sabes. Ya, pero esa no vamos a recordarla, esa no vamos a recordarla, no merece la pena. Y lo pasé muy bien con todo, además la directora me cogió muy bien. Hombre. Josefa, la presidenta, La presidenta. me cogió con todo. Dice, vas a entrar al coro, porque el médico me mandó, porque tenía fonía también, Ya. me mandó que fuera, que gritara, que cantara, y se lo dije a Josefa, dice, pues va a entrar al coro. Y había otra que era, esta María José, decía, no, al coro no, va a entrar al teatro.
Y Leonor se portó muy bien conmigo. Leonor. Y aún así, Leonor. aún así, antes de hablé con ella, siempre Leonor está llamándome y Benítez. hablando Sí. conmigo. Ve, estaba en el teatro, en el coro, también que Manualidades, dice que ha costura. hecho en tu vida, así que esta mujer ha sido apañada para todo, Ha hecho para, de todo. para coser, para cuidar las Alquilado plantas. casas, que También. lo hemos La dicho. ciudad del aire para que en aquel Bueno, tiempo... lo del alquiler, faltaba. ese Había que ayudarse famoso, como fuera, claro. ¿verdad? Alquilé, cuando ya cogí la casa aquí que vivo, ya empezaron los vecinos, venga, pues alquila, van buscando casa y tal. Había una señora que llegó de Madrid y le dijo a la abuela, está mi suegra, la recogí para estar directa en mi casa, porque estaba muy abandonada en la huerta en Orihuela. Dice, ¿y dónde está la dueña de la casa? Dice, está en la playa. Dice, ay, pues cuando venga quiero hablar con ella. ¿A qué hora viene? Pues a la 1. Dice, pues a la 1 estoy aquí. Efectivamente, a la 1 estaban allí. Y a la fuerza quería entrar, que no, quiero alquilar, que no. Que le va a matar tal bien, no se preocupe tal. Pues ha estado 32 años yendo todos los años. En verano No, su casa era un montón de gente durmiendo en no, todos no. lados, que yo Sí, recuerdo no, cuando era sí. crío. Con eso fui recogiendo yo para casar a mis hijos, porque es que la paga no era muy grande tampoco. Claro. Y así que así fue. Vivió. El secreto, ahora sí que nos vamos, Fina, el secreto de la longevidad, el secreto de mantenerse con 86 años, con esa fuerza, con ese ánimo, con esas ganas y con esa mente. ¿Cuál ha sido, cuál cree usted que ha sido el secreto? Lo primero es tener fe en tus hijos, en las vecinas, en todos los amigos. Y vivir, O sea, tener un y corazón generoso. tener generoso y no tener maldad para nadie y ser buena para todo el mundo. Y eso es lo que el Señor me ha ayudado. A llevarlo todo para adelante y bien. Ha sido Y usted conformarse ha cada sido uno usted con lo muy que tiene. Ha sido usted muy creyente o es muy Sí, creyente, no, soy ¿verdad? muy creyente. Estoy metida en catecúmeno en San Pedro. Soy cristiana. Entonces, igual que la madre de Tony. Muy bien. Y lo paso muy bien. Y yo con todos mis hermanos de comunidad me quieren todo mucho, porque a mí tienen que venir a recogerme para ir a la iglesia. Claro. Pues yo no puedo ir por la No noche. puede, claro. Que mi abuela no está en Pues, casa nunca, que no sí, para. Tengo WhatsApp. Ah, tiene WhatsApp, o sea, Hombre. la tecnología también ha entrado en su vida. Y del Claro. ¿Y WhatsApp la ya- alimentación? ¿La cuida usted mucho la alimentación o no? No, como da igual que siempre. Sí, ¿no? Sí. No como migas, que como sémola, que como lentejas. Que un como- vasico de vino, Un vasico. que El un... vino no me parta nunca en la mesa. Ah, ¿no? Un chatico de vino se toma usted cada día. Uno o dos. ¿O dos? Ese es el Eso secreto. está muy Ese es el bien. secreto. ¿Sí? Ese es el secreto. Ese Hay es el quien dice secreto. cada una, ay, pues yo esto no puedo comer, otro. Yo como de todo. De todo, ¿no? Yo tuve un doctor, que era Rivera, Sí. me dijo, dice, mira, te digo, ¿a ti te gusta el salado, lo dulce, todo te gusta? Digo, a mí me gusta todo. ¿Te sientas bien? Sí. Dice, pues come de Tira. todo. En pocas cantidades, Sí. come de todo, y eso hago. En Y en vez de hacer 3 comidas, hago 5. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué En es vez de lo que hay comer que un hacer? plato grande de comida, la como chiquitito, pero al otro lado tengo otra cosita. Y así voy. Muy bien. Y el vinico no me falta. De verdad. Pues con el vino vamos a brindar, si le parece, para cerrar este encuentro que ha sido tan gozoso, que a mí me da pena Yo de tenía tener miedo que esta noche, cortar. estaba ordenando, ay señor, ¿qué me pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y gracias a Dios, pues está saliendo bien. Bueno, pues nada, el pues- secreto es ese, no tener maldad para nadie, tener buen Y corazón tomar vino. Y toma el vino. y vivir lo mejor posible, y ya está. Y hacerse, a conformarse con lo que uno tiene, Ya. que es lo que es lo importante. Sí. Si tiene un vestido, pues un vestido, tiene 7 por 7. Tiene Eso un es plato de importante, lentejas, sí. tiene un plato cocido, lo que sea, pero conformarse con lo que hay. Ya. Y no pedir más, porque eso es lo que el Señor manda. Y ya está. Un placer, un auténtico placer. Josefina Hernández Sarmiento, hoy ha sido una de nuestras mayores de matrícula de honor en este programa que se llama Mi Primera Vez en San Javier. Un placer. Gracias. A ustedes, Suerte. a Buena ustedes, suerte. a todos. Y un beso a las dos.